mascarilla o la quitamos. Vamos a Emilio, ¿verdad? Emilio nos falta. Ah, está con la... Sí, sí. Allora ustedes que viva la carrera que la sesión inaugural, pues está retenido ahora con la prensa en unos momentos. Perdón, La apelación lo tenemos que esperar. Pues fenomenal. ¿Y se lo envío usted? ¿Se lo va a enviar usted? Muy bien. Bueno, pues se lo agradezco muchísimo. Es un buen medio. No, solo son 3 minutos. ¿No? Pero solo son 3 minutos. No, 5 minutos se pueden. Sí, sí.
Sí, ya está. Son 5 minutos. Muy buenos días a todos y a todas los que tenéis la suerte de estar hoy aquí presentes, porque no todos los que pretendían acudir a esta inauguración pues se les permitió por las razones que todos conocemos. Lo primero, alegrarnos mucho de que podáis estar aquí, de que nos podamos ver un año más en esta edición número 42 de los cursos de la Granda, que es una edición que va a ser atípica, pero por el mero hecho de estar aquí y hacerlo de forma presencial ya es todo un logro, y no cabe duda que lo que sigue a partir de hoy, a partir de esta conferencia inaugural de César Nombela, al que pues es también un placer tenerlo aquí hoy, una vez más, pues seguro que se va a desarrollar tan brillantemente como en ediciones anteriores. Sin más, doy la palabra a Emilio de Diego, secretario de los cursos, y le paso el micrófono también. Sí. A Emilio. Buenos días. Excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de Oviedo, excelentísimo señor don Juan Velarde, presidente de la Asociación de Cursos de la Granda, excelentísimo señor alcalde del Ayuntamiento de Gozón, excelentísimo señor don César Nombela, autoridades, patrocinadores, amigos. Vamos a entrar en una singladura complicada, la 42ª edición de los Cursos de la Granda, en unas circunstancias excepcionales, ante las cuales cabía dos tipos de reacción: o haber dejado de paso la circunstancia y habernos recogido cada uno a su casa, o continuar con el espíritu de la Granda, entendiendo que es una obligación más que nunca reflexionar sobre un asunto de tanta trascendencia como el que estamos sufriendo. Un testimonio especialmente valioso el que tiene que dar esta entidad que, tras 42 ediciones, ha demostrado un sentimiento de responsabilidad y una capacidad para eso, precisamente, para el análisis y la reflexión excepcional. Respuesta extraordinaria a un desafío enorme. La propia asistencia condicionada por las circunstancias pues ya nos hablan de esa excepcionalidad. Tendremos un eje de actividades a propósito de la pandemia y trataremos de que esta reflexión a lo largo del mes de agosto constituya una excelente oportunidad para afrontar el desafío al que me refería antes. En una coyuntura dramática pero exigente, la respuesta obligada es la capacidad de superación, buscar elementos para caminar hacia adelante. No nos hemos tenido más remedio que encomendarnos a la providencia. Como decía San Pablo a los romanos, 31, si Deus pro nobis, quis contra nos. Si Dios está con nosotros, bueno, con esa esperanza, lo que decía Alfred de Vigny en el diario de un poeta en el año 1834, afrontaremos la fatalidad, porque en el fondo fatalidad y providencia vienen a ser la misma cosa. No debo de entretenerles ni un segundo más, simplemente pues eso, agradecer a todos su presencia y darles la bienvenida. Muchas gracias, Emilio. Pasamos ahora la palabra al presidente de los cursos de la Granda, don Juan Velarde. Don Juan. Magnífico y excelentísimo señor rector, señoras y señores, mil gracias por la presencia de todos ustedes. Gracias a Ana Iglesias por una tan perfecta organización. Naturalmente,
Tengo que dar las gracias igualmente a los miembros de este grupo intelectual español aquí convocado, uno de cuyos miembros más claros es el profesor don César Nombela. Mil gracias también al mundo empresarial de Asturias, que nos ha prestado notable apoyo en estos momentos tan cruciales. Y asimismo, debo especial gratitud a su señoría el alcalde de Gozón, en cuyo concejo nos encontramos y, por cierto, extraordinariamente bien albergados en este edificio que con generosidad ofrece ArcelorMittal. Comenzamos hoy a analizar serios problemas que, precisamente por la combinación de diversos acontecimientos, amenazan con mucha claridad el futuro de España. En vista de ello, nos hemos planteado como orientación básica aquello señalado por el economista Miguel Caja de Lerula en su famoso ensayo Restauración de la abundancia de España, que tanto orientó la política económica de aquel gran monarca ilustrado Carlos III. Caja de Lerula dejó escrito, por cierto, ese mensaje que pasa a ser algo así como un lema muy adecuado para la actual realidad española, al señalar cuál era la hora de arbitrar grandes medidas. Y decía, teniendo en cuenta aquello dicho por Tito Livio y que necesita siempre España, abandonar sistemáticamente aquellas medidas que son, en principio, alegres, que en el medio crean dificultades y que en el conjunto nos dejan tristes. Postura que enlaza con todo lo que se señala por el conjunto del mundo intelectual cuando acertó por dónde debería marchar el adecuado desarrollo del país. Desde esta intervención, seguro magnífica, de César Nombela, adelanto que esa va a ser nuestra orientación del conjunto de nuestras aportaciones a partir de hoy. Creo, por tanto, que va a exponerse tal planteamiento a lo largo de todo el mes de agosto y quedará como una muestra de lo que en el futuro se señalará como fundamental rasgo de los cursos del año 2020. Desde aquí, pues, se lanzarán mensajes coordinados haciendo imposible aplicar aquello que en su famosa obra Electra escribió Sófocles. Es natural que resulte mal lo que se emprende mal. Y ese es el lema para evitar lo que no se debe hacer. Va a ocurrir lo contrario. Gracias a César Nombela, que pasa, a mi juicio, a tener la palabra muy rápidamente, después del señor alcalde de Gozón, y que es lo que hoy se inicia en la Granda, en Gozón, en Asturias y también para España. Nada más. Muchas gracias, don Juan. Un año más comentamos los cursos. Tiene la palabra el alcalde de Gozón. Gracias, querido rector. Bueno, simplemente, como decía el rector al principio, desde luego este año nada es igual y la pregunta es si algún día va a volver a ser igual. En cualquier caso, creo que hay que felicitar a la Asociación Cursos de la Granda en que, a pesar de las circunstancias y de lo que estamos viviendo, que hayan tenido, pues, podría decir, el valor de llevar estos cursos adelante, cuyo éxito no tengo ninguna duda. Como alcalde de Gozón, pues siempre es un placer estar aquí en esta mesa. Este territorio, yo creo que ya a nadie se le escapa que está en Gozón. Incluso tiene la característica de los lugares maravillosos, como que es que está un poco difícil de encontrar. Anécdotas que ha contado Inmaculada Ladró en su libro La Granda, un estilo de aprender, que si no lo han tenido la oportunidad de leerlo, les invito que lo ayuden, porque es 40 años de historia de La Granda y de ver la cantidad de personas del alto nivel y prestigio a nivel mundial que han pasado por estos cursos. Yo siempre digo que, bueno, me llevaré el hecho de haber sido alcalde de Gozón me ha dado la oportunidad de compartir mesa con personas de las que estoy, orgullosísimo, y lo digo siempre. Y en este caso, pues este año sumo una más
en la persona, en el científico don César Nombela, que siempre es un placer estar rodeado de conocimiento y digo, bueno, salvo que seas muy impermeable, algo se nos pegará. Nada más, esperemos que los cursos o que esta pandemia quede como está, si no es que mejora y que se permitan desarrollarlos dentro de esta que llaman nueva normalidad. Muchas gracias y enhorabuena a todos los que organizaron estos cursos. Gracias. Bien, pues muchísimas gracias, alcalde. Y ahora ya es el turno del profesor Nombela, si se me permite, no lo vamos a presentar porque realmente es sobradamente conocido, pero permitidme que reproduzca unas palabras suyas que pronunció hace poco sobre la COVID-19. Decía Nombela: hay más de 300 ensayos clínicos que se han puesto en marcha en el mundo. Algunos tratamientos contra otros virus ya se están probando en pacientes de COVID-19 y yo creo que avanzaremos de forma inmediata en este sentido y que conseguiremos tratamientos más eficaces y con mejores pautas de aplicación. No sé si esas palabras están vigentes o no están vigentes, pero ahora lo conoceremos. Muchas gracias por estar aquí. Creo que sin incumplir las normas puedo prescindir, con la distancia suficiente y demás, para hacerme entender mejor de la mascarilla. Pero vamos, hay que cuidar mucho también la ejemplaridad, por eso lo advierto que está dentro de las normas, manteniendo esta distancia, poder hablar sin esta protección. Dicho esto, pues quiero saludar en primer lugar al rector magnífico, alcalde de Gozón, presidente de los cursos, al secretario. Me complace mucho ver también aquí a mi amigo, el consejero de Innovación, Ciencia y Universidades del Principado de Asturias. Y agradecer, por supuesto, esta oportunidad de intervenir. Me veo sumamente honrado con que el alcalde cite el rector, cite palabras de uno de mis artículos, como tantos otros científicos, y en mi caso como microbiólogo, pues me ha interesado notablemente este problema que impacta tanto en nuestra sociedad y en la humanidad en general. Y cuando me pidieron que interviniera, pues ese es el título: La ciencia y la medicina ante el reto más global del siglo XXI, porque ciertamente no es ni mucho menos la primera pandemia a la que la humanidad se enfrenta. Es la primera importante en el siglo XXI, que surge en un momento de la historia en que el ser humano tiene muchas más herramientas desde el punto de vista científico y médico para afrontar estos problemas, pero también pues tiene unas características que la hacen especialmente problemática por toda su forma de comportarse y su desarrollo. El primer escenario lo tenemos en diciembre del pasado año, quizá incluso un poco antes, porque parece ser que se reveló después. Emerge un nuevo coronavirus altamente contagioso entre humanos que se propaga rápidamente. La OMS llega a declarar el 11 de marzo una pandemia después de haber indicado durante al menos 2 semanas que esto iba a ocurrir. No sé por qué no lo hacían, pero bueno, es una pandemia del siglo XXI. Y claro, esto nos lleva a una reflexión. A algunos es parte de nuestra vida profesional, el mundo microbiano. Los microbios representan el 90% de la biosfera, es decir, los demás seres vivos somos solo el 10%. Por tanto, hay una variedad enorme y entre ellos están los virus. Y a veces el mundo microbiano es imprescindible para nuestra vida, pero también el equilibrio a veces se rompe. Y llegamos a una situación en que se cumplen relatos que de ficción o distópicos algo habían anticipado. Este es un texto publicado en 2007 por Irwin Sherman, que fue rector de una universidad en California, dedicado a la parasitología,
Y escribía entonces, si veo una película titulada La próxima pandemia, sería un thriller espeluznante. El escenario se abriría en China y va describiendo cómo un virus que surge nuevo, en este caso lo concretaba en el de la gripe, que era de los más temidos, era y sigue siendo, que revoluciona todo, revoluciona gran parte del mundo y que realmente deja insuficiente todo el conjunto del sistema sanitario. Pues aquí estamos y nos hemos tenido que acostumbrar a esta imagen de una especie de corona en que ya casi todo el mundo se puede acabar convirtiendo en experto en coronavirus. Estos virus estas espículas que se llaman, esta es una proteína que adopta esta forma y que es de alguna forma también la llave por la que entra en nuestras células. El resto del virus es, aun siendo de los virus que tienen ácido ribonucleico como material genético de los más grandes en cuanto a estructura, pues apenas es su material genético, su RNA, protegido por una proteína y todo esto dentro de una cápsula de la que emergen estas espículas. Esta es la imagen de los coronavirus, que hay muchos y de los que se conocía mucho. Inmediatamente de surgir, de nuevo esquemas de este estilo, la OMS designa la enfermedad como COVID-19 y la taxonomía de los virus lo designa con este nombre SARS-CoV-2. Esto nos remite a un antecedente muy claro. En el año 2002 emergió también en China el virus SARS, que quiere decir productor del síndrome respiratorio agudo grave, son las siglas en inglés. También era un coronavirus y por razones no del todo explicadas, lo cierto es que emergió en noviembre de 2002, se expandió bastante por algunos países, produjo una mortalidad notable del 10% y afectó en todo el mundo, emigró a bastantes países, llegó a afectar a algo más de 8.000 personas, con 800 y pico fallecimientos, y todo se extinguió a la altura del mes de julio-agosto de 2003. Es decir, la evolución, de alguna manera, fue favorable para que la enfermedad no progresara más allá de todo esto. El SARS-CoV-2 ya lleva una extensión mucho mayor y, desde luego, una casuística mucho más grande. Nos hemos acostumbrado a estas imágenes de protección con mascarilla, ya forman parte de nuestra vida. Nos hemos acostumbrado también a la toma de temperaturas en algunos lados. Como forma de control sirve para muy poco, pero forman parte efectivamente de lo que todo el mundo tiene noticia. Y también nos hemos acostumbrado a las imágenes de virus. El virus que invade a las células, esto es una célula humana invadida por el virus y en el cual surgen otros muchos virus iguales. Este virus es capaz de infectar, por ejemplo, una célula pulmonar del alveolo. Una sola partícula vírica que penetre, que introduzca su material en la célula da lugar a lo mejor a 10.000 virus. 10.000 que están dispuestos a afectar a otras 10.000 células. Por supuesto, los médicos en principio tuvieron que enfrentarse con imágenes de radiología pulmonar o de tomografía pulmonar, donde estas lesiones indicaban la intensa afectación que se producía, y los médicos en los primeros momentos allí en China pues tuvieron que enfrentarse con esta cuestión sin saber mucho qué hacer, porque el virus ya manifestaba algo que luego se ha ido revelando como muy claro. Una infección que se expande con rapidez, que tiene gran impacto en todo el mundo y que tiene un curso clínico que puede ser muy variable, desde asintomático o muy leve, personas que apenas se enteran de que padecen esto, hasta personas que desarrollan neumonía con síntomas muy característicos que ya se nos aconseja si usted tiene tos seca, fiebre, dificultad respiratoria y demás, pues podrá tener
algo de todo esto. Hay que pensar en los clínicos que tuvieron que atender a los enfermos en los primeros momentos sin más herramienta que saber que era un virus respiratorio que producía algo de fiebre. ¿Y cómo hacer? Pues el mantenimiento posible del paciente. Pero ya a la altura del 10 de enero, los primeros casos oficialmente son de diciembre de 2019, probablemente son anteriores, pero no mucho. A 10 de enero ya tenemos la secuencia de bases en todas las bases de datos de este virus. Es decir, en el laboratorio se pudo secuenciar, establecer la ordenación de los 30.000 nucleótidos que componen el ácido ribonucleico. Esto es algo que era impensable hace simplemente 30 años, en que secuenciar 30.000 nucleótidos era una tesis, bueno, secuenciar no 30.000, secuenciar 300 era una tesis doctoral que llevaba al doctorando 4 años de su trabajo. Ahora esto se hace en 5 minutos y una vez conocido este genoma del virus, las 30.000 bases, naturalmente son datos que se comparten de inmediato y hay una base de datos accesible en donde uno puede encontrar ya del orden de las secuencias de más de 60.000 virus aislados en todo el mundo, datos compartidos. Por tanto, ya conocemos, digamos, las tripas del virus, conocemos todo lo que es esencial, todo lo que define su naturaleza. Y, por tanto, se pudo poner en marcha algo que ahora a todo el mundo le resulta familiar, la famosa PCR o reacción en cadena de la polimerasa, para con unos reactivos adecuados, a partir de las secreciones nasales o gingivales de la garganta de cualquier persona, detectar si está el virus o no está este virus concreto. La famosa PCR, que se ha convertido en un término de, bueno, ¿qué hará este gobierno? Pues si no es capaz de hacer miles de PCRs en un día, pues se puede despedir de poder practicar un control epidemiológico adecuado. Bueno, pues la irrupción de la COVID-19, que significa algo tan sencillo como Coronavirus Disease, del año 19, ha dado lugar a intensas preguntas a la ciencia, algunas de las cuales todavía siguen vigentes, aunque la aportación de datos es tan grande que se publican del orden de 2.000 publicaciones de investigación original por semana solo sobre este virus. También el propio concepto, la publicación científica, se ha visto muy afectado. Y, por supuesto, a unas notables demandas a la medicina de soluciones para todo esto. Voy a desarrollar estos puntos, algo de la historia natural del virus, patogénesis, la pandemia, el contagio, la necesidad urgente del tratamiento y la sueroterapia y vacunación, que es para darnos una idea de en dónde estamos y a qué es a lo que podemos aspirar. Se han descubierto, esto quizá llama la atención, que hay un virus. Bueno, pues los virus hay del orden, se han descubierto ya 111 familias de especies víricas, 25 pueden afectar a los seres humanos y una de ellas es este grupo de coronavirus. Virus no conocidos con potencial de emerger hay más de 1 millón y desde luego 700.000 con capacidad para afectar a la especie humana. Son estimaciones, naturalmente, que tratan de atajarse, porque una de las cuestiones que se está acelerando es el llamado proyecto Viroma, para tener una imagen mucho más completa de toda esta cuestión. ¿Pero de qué virus se trata? Pues los coronavirus tienen un reservorio natural que es el murciélago. Que nadie se ponga a maldecir a este animalito, que es fundamental para la polinización y dispersión de semillas, para control de plagas, para desinsectar a fondo y, desde luego, pues muchos virus de los que pueden afectar a los mamíferos y también al hombre tienen ese potencial zoonótico de pasar del animal al hombre. Muchos virus están albergados en el murciélago. Entre otros,
los virus SARS. El virus SARS, el que dio origen al virus SARS del que aludí hace no mucho, del año 2002-2003, o a otro que emergió en 2012 en Oriente Medio, el llamado MERS, son coronavirus. Pero también hay otros coronavirus con los cuales convivían con nosotros. Hay por lo menos 2 coronavirus que producen catarros banales en la especie humana, sin demasiada relevancia ni importancia. Entonces aquí tendríamos este SARS-CoV-2, que sin duda procede del murciélago. Los datos científicos nos permiten postular eso con mucha claridad. Ahora, la cuestión es qué ha pasado con el SARS de 2002, qué ha pasado con el MERS de Oriente Medio. Pues que el SARS de 2002, a través de la civeta y el MERS a través de los camélidos, ha pasado al ser humano. Y en este caso todavía no sabemos. Se ha hablado del pangolín, un animal muy exótico en la China, pero no se ha demostrado, más bien está en duda. Yo me considero más partidario de la idea de que en las zonas rurales de China las gentes que allí viven están muy próximas al murciélago y es posible que se den bastantes pasos de coronavirus diferentes al ser humano que se adapten y que en algún caso, alguno de ellos ha tenido éxito como transmisión entre humanos, porque esa es la clave, no que haya un murciélago que tenga muchos coronavirus, sino que a veces uno de ellos, si pasa a la especie humana, se puede transmitir y con esta intensidad. Esta imagen tampoco hay que complicarse mucho la vida, es un esquema de la multiplicación. El virus, con esta forma de coronita, encuentra en la célula humana una estructura que le sirve de lo que llamamos receptor. Encuentra una especie de cerradura que puede abrir con su llave, introducirse en la célula, adueñarse de nuestra célula y multiplicarse. Y si lo hace de la mayor parte de las células del alveolo pulmonar o de otros tejidos, pues ahí tenemos que efectivamente el virus afecta a las vías respiratorias, primero a las altas y luego a la pulmonar, pero luego puede pasar a otros órganos que van desde el corazón, el riñón, el hígado, incluso el sistema nervioso central. ¿Y qué es lo que hace siempre? Pues adueñarse de las funciones de la célula y multiplicarse. La ciencia nos dice mucho, sabemos mucho de todo este proceso, de cómo el RNA, el ácido ribonucleico del virus, encuentra en las células los materiales para producir sus propias proteínas, que no van más allá de 14, adueñarse y multiplicarse de todo esto. Esas proteínas que digo son 14 proteínas bien definidas. En esos 30.000 nucleótidos podemos saber, hay quien se asombra, bueno, sabiendo todo esto, ¿qué problema tenemos? Bueno, pues seguimos teniendo muchos problemas para combatirlos. El genoma de SARS-CoV-2 codifica 14 proteínas y destaca una que está en este gen, que es esa proteína S, esa que vemos emerger, que le da el aspecto de coronita. Esa proteína S es clave para que el virus entre en la célula, para que el virus, una vez que ha entrado, ya se pueda multiplicar y sintetizar todas estas otras proteínas que le permiten, en primer lugar, dirigir su multiplicación. El virus multiplica el RNA, lo copia. Lo habitual, es conocido, es copiar DNA y que del DNA se produzca RNA. Bueno, pues este virus es un virus RNA que copia su propio RNA, que replica su RNA. Muchísimos más detalles son conocidos, pero me fijo especialmente en esta proteína porque, como pueden figurarse, es clave para poder, digamos, infectar. Y si somos capaces de interferir con nuestras defensas inmunitarias con esta proteína, aquí vendrán vacunas e incluso fármacos, pues podremos combatir el virus. ¿Cómo entonces es patógeno? Pues lo habitual es que el virus invada, que al principio se multiplique en el tracto respiratorio superior, que si puede descienda al pulmón y tengamos esta fase pulmonar. Naturalmente en el organismo
se despierta una respuesta frente a ese virus que también tiene efectos o puede tener efectos inflamatorios. Por tanto, esos síntomas de los que antes hablábamos, que los clínicos tienen que valorar desde que llegan, que tenemos que saber que muchas veces esta fase es totalmente asintomática, no hay síntoma alguno, pero el virus está ahí y es contagioso, ese es el problema, pues si avanza puede dar lugar a una fase ya muy intensamente inflamatoria que ya puede ser notablemente patológica y hasta mortal. Hasta aquí, pues los síntomas pueden ser respiratorios, fiebre ligera y no pasar mucho más allá de todo esto. Por eso, este otro esquema daría lugar fundamentalmente a los dos tipos de patogenicidad. Una en la que ocurre todo esto, el virus llega y aproximadamente en 10-15 días, pues acaba, es contagioso y demás, pero acaba siendo contrarrestado, de manera que la fase inflamatoria es ligera y hay una recuperación. Pero hay esta otra forma, en donde el virus llega, la persona es infecciosa durante estos 15 días aproximadamente, pero las complicaciones hacen que se agrave su proceso, que pueda requerir tratamiento en unidades de cuidado intensivo, de ahí lo que ha ocurrido a veces con el sistema sanitario, y que a partir de estas complicaciones pues ya la evolución sea tan grave que pueda ser mortal o que pueda superarse, que también se supera en algunos casos tras de todo esto. Esto es lo que daría lugar pues a estas cifras de mortalidad tan atípicas y tan conflictivas. En todo caso, la pandemia ha evolucionado con notable intensidad. Hay que decir que en estos momentos la pandemia está en fase aguda en el mundo. ¿Cómo se contagia? También nos ilustran continuamente la información en la prensa, en la radio, en la televisión. Pero la clave está aquí. El enfermo portador del virus, en el que el virus se ha multiplicado, como cualquier persona, puede emitir en su secreción respiratoria al hablar, especialmente al hablar alto, no digamos al cantar, no digamos puede emitir partículas, aerosoles que llevan el virus. Estos aerosoles que llevan el virus, si son inhalados por cualquier otra persona, pues naturalmente el virus llega a esta otra persona. Aparte de los aerosoles, hay gotículas mucho más pequeñas, que están en unas pocas micras, que también pueden llevar el virus. Por tanto, la fuente de contagio está aquí, en todo esto. Una persona con mascarilla pues puede estar protegida de que le llegue todo esto. Una persona sin mascarilla naturalmente está sensible a respirar estas gotículas en las que está el virus. ¿Qué es lo que pasa si estos aerosoles se propagan por el aire? En un espacio abierto no va a ser fácil, se pueden disipar mucho. En un espacio cerrado es más fácil que por el aire permanezcan algún tiempo, especialmente las gotículas pequeñas, que permanecen más tiempo y que por tanto en el espacio cerrado es más fácil que se produzca este contagio. Pero también se pueden depositar en objetos, en la mesa que manejo, en el cuaderno que utilizo, y ahí no es que el virus permanezca de por vida, pero puede permanecer, dependiendo del objeto y dependiendo de que haya o no algo de humedad, más tiempo, desde unas horas hasta 2 o 3 días. Naturalmente, si arrastramos de esos objetos con la mano y nos llevamos la mano a la boca, a la nariz, a los ojos, pues naturalmente estamos provocando ese contagio. Estos objetos inanimados que contagian, en español tenemos una palabra que yo
la aprendí por primera vez, la primera vez que estudié microbiología, porque la desconocía, la palabra fomites. Bueno, pues descubro con asombro que ahora va uno al diccionario de la Real Academia Española y pone palabra en desuso. Ahora está muy requerida. Tengo el propósito de escribir al presidente de la Real Academia, que vendrá a clausurar aquí en La Granda, que por favor restablezcan el uso notable, porque en inglés se emplea mucho vomit y la palabra fomites. Objetos inanimados a los cuales ha llegado el virus y permanece viable algún tiempo. Lo podemos arrastrar con la mano y contagiar. Bueno, pues la secreción respiratoria, los vómites, las partículas de diferente tamaño. Es importante, y menos mal diría, que no parece haber transmisión alimentaria. Naturalmente hay que tener precauciones y la higiene adecuada con los alimentos que manejamos, pero no parece. Lo que no obsta para que el virus también llegue al intestino y se elimine por las heces y aparezca en aguas residuales. De hecho, en muchos lugares se han visto curvas de este estilo. El virus en aguas residuales y pocos días después un brote epidémico en esta ciudad o en esa localidad o en ese territorio. Pero afortunadamente no parece haber transmisión alimentaria, sí respiratoria, y esa es de la que nos tenemos que preocupar. Como decía, esta es la imagen de hace pocos días en el mundo. En España tuvimos momentos en que estas imágenes de casos por día pues acabaron decayendo. En el mundo estamos aquí. Esto es de hace 2 o 3 días. Es decir, el número de casos se ha seguido incrementando a diario. Las cifras el día 26 daban más de 16 millones de casos y más de 600.000, cerca de 650.000 fallecidos. Y podemos acudir a esta página web de la Universidad de Johns Hopkins de Baltimore. Podemos acudir a esta página web y realmente encontrarnos con estos datos. Esta es la distribución en el mundo, muy desigual. Aquí caben muchas consideraciones. Actualmente en los sitios más oscuros, en Estados Unidos, hay una transmisión todavía muy intensa con muchos casos nuevos. En Brasil igualmente, también en la India. En otros lugares pues la intensidad del color es variable y los mismos datos que decía antes pues aparecen aquí. Naturalmente todo esto significa que la pandemia, con la eficacia que tiene este virus para transmitirse entre humanos, para diseminarse por esta vía respiratoria, pues ha dado lugar a todo esto. Voy a completar mi intervención hablando un poco de la situación de los tratamientos y de la sueroterapia y vacunación. Yo describía la angustia que pudieron vivir los clínicos que se enfrentaron con los primeros enfermos. ¿Qué hacer? Aparte de que si tenían la temperatura más alta, pues se les podía rebajar con fármacos antitérmicos, pero poco más, y la enfermedad seguía progresando y la gente, desde luego, muriendo. La ciencia, para aportarle a la medicina los elementos adecuados, lo que se ha podido fijar, y esto aquí teníamos mucho ganado, porque como digo, de los coronavirus sabíamos mucho, sabíamos cómo infecta. Este es el esquema que ponía antes. En el receptor se introduce, se multiplica. Bueno, pues tenemos fármacos que pueden tratar de interferir con esta fusión inicial de la membrana de la envoltura del virus con la membrana de la célula. Pues sí, podemos tenerlos. Tenemos fármacos que interfieren con la multiplicación del virus a través de las enzimas proteolíticas que utiliza para generar sus propias enzimas replicativas,
o a través de la polimerasa, pues también los tenemos. Tenemos fármacos que pueden combatir la inflamación, podemos tenerlos. ¿Este virus induce anticuerpos? Pues sí, de aquí está todo el esquema de todo ello. Pero claro, para poder, digamos, con rigor aplicar un tratamiento, no nos basta cualquier antivírico. Nos hemos también familiarizado con el número de ensayos clínicos. El rector leía un artículo mío de hace unas semanas. Ya no son 300, ya son 3.000 ensayos clínicos reglados. Es decir, terapia experimental en que se toma un grupo de enfermos de manera aleatoria y se compara con otro grupo que no recibe ese mismo tratamiento. Y esa es la exigencia que tienen las autoridades regulatorias para reconocer un fármaco que pueda ser útil. Pues esos 3.000 ensayos que ya van y que se están haciendo desde hace tiempo y demás, como fármacos han dado lugar solamente a 2 de momento. Como decía, muchos tratamientos de los que se han puesto en marcha, incluso autorizados éticamente en lo que se llama uso compasivo. Tenemos fármacos que combaten otros virus, ¿por qué no emplearlos con este? Vamos a emplearlos. ¿Eso es ético y riguroso? Desde luego que sí, siempre que se haga en las condiciones que se tienen que hacer. Tenemos fármacos que combaten la inflamación pulmonar, o que combaten incluso algunos tipos de trombosis, pues también. Tenemos algunas novedades, hay muchísimas, especialmente en la biofarmacia. Pero nos hemos tenido que acostumbrar también con estas estructuras. Al rector le son muy familiares. La química farmacéutica pues nos ha recordado que la cloroquina y la hidroxicloroquina, fármacos antiparasitarios, podrían ser útiles. Ha habido mucha polémica, pero lo cierto es que en algunas etapas iniciales pueden ser útiles. Y estos agentes antivíricos que tienen son análogos de algunas estructuras del virus, de los nucleótidos. Por ejemplo, esta combinación ritonavir-lopinavir ha dado muchísimo juego para combatir el SIDA, el VIH. Bueno, pues se han empezado a emplear para ver si funciona. Este remdesivir del que hablaba, que sí que se ha reconocido, hasta ahora se había ensayado frente al virus ébola, y frente a este virus tiene alguna actividad, algún efecto, y ya se ha reconocido por las autoridades regulatorias como tal, así como algunos otros virus, este tipo de compuestos, algunos se empleaban frente a la gripe, también se han podido utilizar. Pero la conclusión es que hasta ahora lo más aproximado, aparte de que cada grupo de clínico y cada hospital se hayan hecho sus protocolos en serio y hayan podido emplear tratamientos con la aprobación de las autoridades regulatorias, otros muchos antiinflamatorios, desde los antiinflamatorios clásicos, los esteroides, hasta algunas proteínas recombinantes. Todo eso compone un cuadro en el cual realmente las opciones que el clínico ha tenido es, aparte de reclamar que cuanto antes se descubra de entre lo que se sabe y de que se ensaye y que se demuestre si realmente son útiles, es recolocar algunos fármacos ya en uso, frente a con los cuales había alguna experiencia de uso, incluidos los efectos secundarios que nunca faltan, poder recolocarlos. Ese es el gran esfuerzo y en eso estamos. Dexametasona como un clásico antiinflamatorio y remdesivir como un antivírico de nueva síntesis son los únicos que las autoridades regulatorias han dicho hay suficiente evidencia con ensayos clínicos para poderlos aprobar. Ya saben que un sistema como el nuestro, el que la autoridad regulatoria lo apruebe es lo único que puede dar lugar a que las autoridades sanitarias lo financie, el sistema sanitario lo financie, etcétera, como tratamientos. ¿Y qué cabe decir de la principal esperanza, la vacunación? Todo el mundo reclama cuándo habrá
vacuna, etcétera, etcétera. Yo diría que, como científico, el capítulo que más entusiasmo me puede despertar es las expectativas en cuanto a vacunas. Cómo se ha podido realmente poner en marcha un gran esfuerzo para desarrollar plataformas de productos del virus que nos puedan servir como antígenos para que, inyectados en el organismo, induzcan una respuesta inmunitaria que nos proteja. Esa es la vacunación. Conferir algo de lo que es la enfermedad con productos del patógeno que induzcan la respuesta en forma de anticuerpos, respuesta inmunitaria en forma de anticuerpos, y en forma de células del organismo. Hay más de 20 plataformas. ¿Y qué son estas plataformas? Pues, en general, cómo poder introducir en el organismo en forma de vacuna algo que sea el rastro de esta proteína S que he dicho. Esta proteína va a ser clave. Bien la proteína como tal, bien un virus que la lleva y que no produce la enfermedad, claro, que está atenuado lo suficiente, etc. Este esquema que está, trata simplemente de resumir cómo llevar un antígeno, que sería la vacuna, al organismo. Para empezar, la primera pregunta es: ¿vale el RNA del virus o un fragmento del RNA del virus? No el virus entero, sino su material genético, su ácido ribonucleico. Inyectado, ¿va a dar lugar a la proteína en el organismo? ¿Esa proteína va a ser inmunogénica? ¿Va a inducir anticuerpos? La respuesta está siendo que sí, que un fragmento del gen del virus podría ser en forma de RNA o en forma de DNA complementario, podría ser vacuna. Esta es una de las vacunas que oímos mucho, que está desarrollándose sobre todo en Estados Unidos. Sería de aprobarse, de llegar a desarrollarse por completo y aprobarse, la primera vacuna a base de ácidos nucleicos. No es que no se haya empleado como vacuna, pero hasta ahora una vacuna de las que hay en uso frente a otros patógenos no son de ácidos nucleicos, no hay esa experiencia. Si funciona, con seguridad y demás, pues estas vacunas a base de fragmentos génicos del virus, si funcionan, serían lo mejor, probablemente lo más fácil de producir en gran escala, porque aquí ya no hablamos de vacunas, hablamos de producir cientos de millones de dosis, que esa es la demanda previsible. ¿Qué es lo que pasa? Pues que solamente el fruto del esfuerzo de una colaboración público-privada, en la que centros públicos que han descubierto muchas de estas cosas y siguen descubriendo, y empresas innovadoras que manejan estas etapas de desarrollo con más eficiencia, puedan realmente favorecer la aparición de una vacuna. Pero aparte de, como digo, ácidos nucleicos del virus, podemos suministrar la proteína como tal, de manera que inyectamos la proteína y pueda realmente inducir. O podemos suministrar el virus como tal, pero atenuado. Aquí atenuar el virus es un objetivo que se puede hacer porque, como conocemos esos 14 genes y sabemos lo que hace cada uno, podemos modificarlos, podemos atenuarlos, podemos eliminarlos en el virus. Y algunas de las vacunas que trabaja en España, por ejemplo, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el doctor Luis Sanjuanes y su grupo, intervendrá en el curso que tenemos aquí en La Grande la doctora Isabel Sola de este grupo, principal responsable de la vacuna, pues profundizan en atenuar el propio virus. Otra posibilidad, llevar el gen de esta proteína a otro virus que ya es atenuado. Virus respiratorio de chimpancé, por ejemplo, adenovirus de chimpancé, es una de las vacunas, u otros virus atenuados. Es decir, hay muchas opciones a la hora de plantear qué es lo que utilizar como forma para desarrollar vacunas. ¿Cuál se llevará el gato al agua? ¿Cuál sea la que realmente predomina? ¿O cuáles? ¿Cuáles? Porque los pasos, aun cuando a veces
quienes las desarrollan dan noticias optimistas, estamos en fase 3 ya en humanos y cosas así. Bueno, tenemos que tomar estos anuncios con la precaución. Tenemos que seguir transmitiendo a la opinión pública que la protección con la mascarilla y la higiene de manos y demás siguen siendo la clave y lo van a ser durante mucho tiempo. Porque además la inmunidad que se adquiere de manera natural con el padecimiento, hemos visto que las cifras en España son que no pasan del 10 al 12% de personas que padeciendo han desarrollado anticuerpos y tampoco sabemos cuánto duran. Aunque yo debo decir que las noticias que tenemos sobre la inmunidad frente a coronavirus son bastante buenas. Hay personas que padecieron en 2002 y 2003 el primer SARS y en ellas se ha mantenido una capacidad de respuesta frente al coronavirus más rápida. Los coronavirus habituales a los que estamos expuestos también inducen anticuerpos y células de inmunidad que parece que se pueden movilizar. Por tanto, yo creo que la perspectiva con la vacuna de este virus es importante, no solo por el esfuerzo que está en marcha, sino por la propia naturaleza de las cosas. En todo caso, este sería el número de vacunas en desarrollo, vacunas basadas en proteínas, en ácidos nucleicos, en vectores víricos o en virus entero, muerto o atenuado. El esfuerzo es notable y este otro esquema lo que nos viene a decir es que se han podido encontrar procedimientos y formas éticamente aceptables de poder empezar pronto a probar la vacuna en humanos para ver si es segura, en condiciones en que, digamos, es razonable pensar que a lo sumo va a tener algún efecto secundario, como prevenible y demás, y poder realmente avanzar y de ahí que ya se diga, pues hay por lo menos 3 vacunas en fase 3 en humanos. La fase 1 es probar con unos pocos seres humanos para ver si es segura, la fase 2 probar con algunos más y la fase 3 ya probar en gran escala con muchas personas en ensayos de campo. Ya algunas estarán en fase 3 en breve. Esa es la perspectiva. Y termino. ¿Cuál es la evolución de la epidemia y la perspectiva epidemiológica? En primer lugar, seguimos teniendo que prevenir los contagios y la difusión. Para ello, ¿qué necesitamos? Pues recomendar o exigir, cuando llega el caso, las precauciones adecuadas. Y desde luego mejorar los test. También la ciencia aquí nos está dando esos test de PCR que detectan el virus, que en la forma más habitual es de recoger la muestra, llevarla al laboratorio, esperar 3 horas para leer el resultado. Naturalmente esto no se puede hacer con uno, sino que hay que hacerlo con miles. Eso, poder llegar a test en donde se detecta el ácido nucleico del virus o el virus como tal en minutos. Hay desarrollos que van en esta línea. Pero también tenemos que ser suficientemente eficaces en el seguimiento de los contactos. Las autoridades tienen que ser capaces de poner en marcha ese seguimiento para que en los lugares en donde con mucho sacrificio, como ha ocurrido en España, donde se implantaron medidas muy fuertes de aislamiento, se implantaron tarde, pero se llegó a controlar y ahora cuando nos preguntamos qué pasa, ¿viene una segunda oleada? A mí no me preocupa si es oleada o no, me preocupa que esos rebrotes se controlen lo más posible desde el principio in situ, en los lugares donde ocurren. Y por eso el seguimiento de los contactos es fundamental. Segundo, la mejora de los tratamientos, los nuevos fármacos que están de camino o las nuevas aplicaciones de los existentes a través de los ensayos que he dicho. Y tercero, la inmunización, completar el desarrollo y producción de vacuna en gran escala. Estas son las respuestas que cabe esperar de la ciencia y de la medicina para combatir un problema que, aunque, digámoslo en serio, la evolución de los virus preveía posibles situaciones de este tipo y prevé
posibles nuevas situaciones de emergencia de nuevos virus patógenos y también bacterias patógenas, aunque esa es la evolución que realmente, una vez que ha ocurrido y tiene esta extensión y produce todo este dolor y todo este quebranto económico que naturalmente nos obliga a reinventarnos. Eso es lo que yo agradezco que hayan hecho en esta escuela, reinventarse para, en condiciones adecuadas y de seguridad con los tiempos que vivimos, poder ofrecer un programa que he tenido el honor de inaugurar y que agradezco la oportunidad de haberlo hecho. Muchas gracias. Pues muchísimas Bueno, muchísimas gracias, César. Iba gaudeamos ya, si me vamos bien de tiempo y si me permitís 2 o 3 minutos, pues inauguramos formalmente los cursos de la Granda en esta 42 edición. Señor presidente y secretario de los cursos de la Granda, alcalde de Gozón, don César Nombela, muchísimas gracias por la claridad y por la profundidad de la conferencia. También nos acompañan el consejero de Ciencia, de Innovación y Universidad y empresas e instituciones, veo a don Francisco Rodríguez en primera fila, el vicerrector de Extensión Universitaria y Proyección Internacional. Saludo al resto de autoridades y a todos ustedes. Agradezco al presidente y al secretario de los cursos de la Granda la amable invitación de que sea la Universidad de Oviedo que esté representada una vez más presidiendo esta sesión inaugural. Como ya decía hace unos días en la presentación de los cursos en el Museo Marítimo de Luanco, y lo repetiré siempre, en la Granda me siento y me he sentido estos años y me sentiré no solo, me sentiré como mi casa siempre, porque no solo por esa estrecha vinculación con la Universidad de Oviedo y incluso con mi propio apellido, sino también por el cariño y el respeto demostrado a la institución que represento. Puedo decir, por tanto, que estoy en casa con inmensa satisfacción. La Granda ha cumplido, y yo creo que cumplirá, todas las expectativas que podía ofrecernos. Partiendo de nada, se ha construido aquí una cita veraniega de referencia donde se revisan pues los temas más candentes y más actuales del presente y donde presumiblemente pues, tendremos nuestro futuro. Por ello, para todo ello contamos con la implicación de la sociedad asturiana y del tejido empresarial que, por cierto, están prestando un creciente apoyo a las actividades anuales de los cursos de la Granda, no solo económico, sino también con una implicación personal de su experiencia. Como bien recoge la profesora Aladro, que también se encuentra en la audiencia, en su libro que presentamos, como decía, hace unos días, la Granda es un estilo de aprender. La institución académica asturiana estuvo presente en el germen de estos cursos, impulsado por el entonces rector Teodoro López Cuesta, cofundador de la Escuela Asturiana de Estudios Hispánicos, que se fijó aquí justamente en la Granda, el chalet, como lo llamaba Severo Ochoa, y por nuestro querido profesor Juan Velarde. El pasado año, en este mismo escenario, presentando el diseño que nuestro equipo rectoral hacía del futuro de la Universidad de Oviedo, traía a colación al profesor López Cuesta y aquel discurso suyo en el arranque de los cursos 1993, cuando una frase que ya pronuncié o ya recordé algunas veces, decía el profesor López Cuesta: este año de profunda crisis, y ya se puede ver el paralelismo, nos aventuramos en un esfuerzo superior al de ningún año precedente, sin duda alguna muy por encima de nuestra capacidad de acción. Por lo tanto, estamos en esa misma tesitura y yo creo que en unas condiciones más difíciles si se quiere ver así. Yo creo que con eficiencia y sin desmayo pues, los cursos saldrán adelante y saldrán con mucho éxito, como lo hacen siempre. Y para ello pues, yo quiero brindar tanto al rector como a la universidad, sobre todo,
para que podamos hacer que estos cursos sean realmente esos cursos donde la universidad despliegue todo su potencial, pero no sola, sino en colaboración con las empresas y las instituciones. Y creo que de esto es un modelo. Y de eso es un modelo también la conferencia que acabamos de recibir del profesor Nombela. Creo que, como le decía en una frase muy corta, ha sido explicar con absoluta claridad, que solo pueden hacerlo las personas que lo conocen bien, pues algo que es muy profundo, ¿no? Y que todos entendimos perfectamente. Quiero terminar felicitando al comité organizador por haber elegido a este conferenciante precisamente para esta sesión inaugural tan actual y por lo que vendrá después, ¿no? Porque lo que vendrá después, pues vendrán especialistas y vendrán personas que han trabajado en el tema y serán los máximos especialistas los que nos introduzcan y nos expliquen los temas. Algo como lo que hizo siempre Francisco Grande Cobián, de quien conmemoramos el 25º aniversario de su fallecimiento, con una exposición que podemos visitar en la Plaza de Trascorrales en Oviedo. Grande Cobián, ese científico ilustre asturiano que también participó activamente en estos cursos de la Granda. Por lo tanto, solo me queda dar la enhorabuena a los directores de los cursos, a los ponentes que intervendrán a lo largo de estos días y manifestarles el agradecimiento profundo de todos nosotros por su contribución. Yo creo que los cursos se desarrollarán con gran éxito también este año y para ello pues brindo todo el ánimo y que tengamos ese esfuerzo común por construir eso que llamamos Asturias, que tanto nos necesita. Muchas gracias a todos. Muy bien, pues quedan inaugurados los cursos, la edición 42 de los cursos de la Granda.